Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de fitopatología. Esta semana vamos a hablar acerca del control genético y químico. Esta clase tiene tres objetivos, que es entender el mecanismo genético de control de patógenos por parte de las plantas, entender la terminología básica en agroquímicos agrícolas y relacionar ventajas y desventajas de cada uno. ¿Qué es el control genético? El control genético fue teorizado por el científico Henry Harold Flor en 1961 usando la teoría del gen por gen. Y la teoría dice que para cada gen de virulencia del patógeno hay un gen de resistencia de la planta, es decir, el patógeno va a tener un método para atacar a la planta, pero la planta va a tener un método para defenderse de este patógeno, ¿sí? Como son dos organismos que van constantemente evolucionando a la par y uno necesita del otro, cada método nuevo va a necesitar un método adicional, ¿sí? Entonces, él usó roya y usó plantas de lino. ¿Qué es la característica de la roya? Son hongos basidiomycetas, que son parásitos obligados, es decir, no crecen en medios de cultivo. Y algo es fácil de que puede hacer es que cuando los basidiomycetes se cruzan entre sí tienen esta incompatibilidad por lo que es la polaridad de las cruces, que es más y menos, ¿sí? Y usó plantas de lino porque son plantas que tienen un genoma simple y que son rápidas de propagar, tienen una rápida progenie. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue enfrentar diferentes tipos de roya con diferentes tipos de lino, ¿sí? Y lo que usó es un cuadro de Punnett. Si se acuerdan cómo se hace un cuadro de Punnett, pues aquí hay un alelo, ¿sí? En este caso va a ser Y mayúscula, ¿sí? Y en el alelo de arriba va a salir Y minúscula, ¿sí? En el caso de acá vendría a ser dos Y's minúsculas. Y así vamos a completar la tabla, ¿sí? El un Y sale de acá arriba, ¿sí? Y el otro Y sale de acá abajo. Entonces, él hizo lo mismo, pero usando patógenos. Aquí vemos la tabla en la derecha ya desarrollada. Y en el experimento de él, lo que hizo fue, obviamente, aquí en la parte de arriba, puso una planta resistente, una planta susceptible, y les puso R mayúscula, R minúscula, y un patógeno A, le vamos a decir no agresivo, con A mayúscula, y un patógeno A agresivo con A minúscula, ¿sí? Este término agresivo ya no ha cambiado porque esta teoría fue antigua, pero lo interesante de eso fue que él se dio cuenta de esto antes de que se descubre el ADN. Eso es lo interesante de esta teoría, ¿sí? Y lo que hizo fue cruzar. Se dio cuenta que diferentes plantas, pues en el primer caso, la planta no se enfermaba, ¿sí? Debido a que tiene el gen de resistencia. Y las otras, como tienen este gen de resistencia, obviamente se van a morir acá. Y aquí obviamente se van a infectar también o morir, pues normalmente no va a haber problema. El caso interesante es acá, ¿sí? En donde tiene el gen de resistencia, pero es un patógeno agresivo, entonces igual se va a enfermar. Y este término agresivo se cambió por avirulento, es decir, el patógeno no es que es más agresivo en sí, sino es que tiene una facilidad de no ser detectado. Y esta facilidad de no ser detectado es porque el patógeno produce una proteína que la planta no puede reconocer, ¿sí? Entonces, en esta gráfica que ustedes ven acá, tanto el patógeno va a ser identificado por la planta. Entonces, la planta lo que hace es parar al patógeno y lo va a matar en algunos casos o va a encontrar métodos para defenderse, ¿sí? Y estos genes de resistencia, estos ensayos que les estoy presentando acá, es lo que normalmente se utiliza para identificar genes de resistencia en plantas, ¿sí? Y obviamente van a ver que los genes que en algún trabajo se les va a pedir van a tener nombres como RS1, es porque pertenece, por ejemplo, a Ralstona solanacearum, entonces ponen RS1. Y los números lo único que indican es el orden en el que han sido descubiertos. A medida van descubriéndose, pues pasan a ser 4, 13, 26, etc. Entonces, lo importante aquí es que sepan eso, ¿no? El patógeno tiene un método de atacar la planta se puede defender.
Eso es lo importante. Cuando hacemos cruzas, y es por eso que en fitopatología la enfermedad es una excepción, no es un estándar, ¿sí? Normalmente las plantas tienen ya esta resistencia normal. Ahora, existen diferentes tipos de resistencia en plantas y la primera es no ser huésped. Parece ilógico, pero suele ser verdad y es lo que a veces la gente no toma en cuenta. Es que si el patógeno que cae en una planta no puede infectar a la planta, pues no se va a enfermar. La otra es la resistencia aparente, es que si el patógeno ataca a la planta, pero falta algún elemento del triángulo de enfermedades, ¿sí? Entonces falta el clima por lo general. Y lo que hay es, normalmente cuando hablamos de resistencia, es esto que se llama la resistencia verdadera, que viene clasificada de dos maneras, que es la reacción hipersensitiva y el SAR. Y obviamente cuando hablamos de susceptibilidad, es que siempre patógenos atacan plantas que sean relacionadas. O sea, si este patógeno infecta maíz, siempre va a saltar o puede atacar plantas que estén relacionadas al maíz. No va a tener esa habilidad de cambiar mucho, ¿sí? Aunque esto es biología, siempre en biología hay excepciones. Las royas suelen ser excepciones porque son parásitos obligados. Entonces, cuando hablamos de resistencia verdadera, pues cae el hongo, la bacteria, el nemátodo, el virus, lo que ustedes quieran, y la planta lo detecta, dice, me voy a morir, tengo que hacer algo, ¿sí? Y lo que hace es producir una proteína para tratar de eliminar toda esa parte donde el patógeno ha caído o donde está atacando a la planta, ¿sí? Y obviamente con el fin de que el patógeno no pueda seguir avanzando a las demás partes de la planta y se detenga su avance, ¿sí? Entonces es por eso que ustedes ven plantas en campo, van a ver que tienen estos síntomas de amarillamiento, esta debilidad, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo la planta, tratar de impedir que el patógeno siga avanzando. En el caso de bacterias, pues a veces se ven estas relaciones acuosas y son usadas para identificar diferentes tipos de bacteria. Obviamente esto de la reacción hipersensitiva no lo puede hacer para toda la planta porque si no la planta se va a morir, no puede estar dañando todas las células. Entonces, cuando ya la planta detectó que hubo un patógeno en cierta parte de la planta, lo que hace es enviar señales químicas a las demás secciones de la planta para que la planta eleve su sistema inmune, por así decirlo, ¿no? Que no lo tiene, pero ya. Va a producir tres compuestos, que es el ácido jasmónico, el ácido salicílico y el etileno. Esto es lo que hace, es avisar a las demás partes de la planta que está siendo atacada y que tiene que producir compuestos para que la enfermedad no avance. El proceso es complicado, pero ya está bastante definido, ya se sabe de dónde comienza, a dónde van, cómo están relacionados entre sí los tres elementos. Realmente esa parte no es de interés ya, sino lo que interesa es cómo tratar de regular uno con otro. Porque producir ácido salicílico, ácido jasmónico o etileno es costoso para la planta, porque es un proceso bioquímico bastante complejo. Entonces, una planta que está constantemente con este sistema activado va a ver su rendimiento disminuido, entonces no puede hacer esto todo el tiempo. Y aquí, pues cuando nosotros hacemos estas cruzas de mejoramiento genético, lo que nos interesa es poner muchos genes en la planta, no nos va a interesar poner un solo gen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al expresidente Lenín Moreno, cumpliendo la función de presidente. Y tiene su gabinete, obviamente, los ministros. Este método de resistencia se conoce como resistencia vertical, en donde solo hay una línea de defensa, un solo gen, o en este caso vendría a ser una sola persona que ejerce una sola función. Entonces, si por ejemplo Lenín Moreno se va, ¿sí?, le queda su gabinete reemplazándolo. Pero si su gabinete también se va, prácticamente no hay quien se encargue de eso.
¿sí? Lo que se busca hacer en genética y en las empresas también en general es esto que se llama la estructura horizontal, ¿sí? En donde hay varios genes y la planta tiene varias líneas de defensa, es decir, puede detectar el patógeno desde muchas partes y el hecho de que uno falte pues no va a influir, ¿no? Entonces aquí vemos igual el mismo ejemplo, tenemos a Lenín Moreno y habían dos ministras, él tenía la vicepresidenta, tenía la ministra María Paula Romo. Entonces, si él no estaba, pues cubría una o cubría la otra y la función, lo que sea, se seguía haciendo. Uso este ejemplo político solo porque es más fácil de entenderlo, no porque tenga nada que ver, no se lo vayan a tomar así. Lo importante es que es una defensa horizontal, dura más. Es lo importante cuando ustedes vean estas variedades, lo que se interesa es que tenga muchas genes de resistencia y no solo uno. Pero normalmente se busca lo que es la resistencia piramidal. La piramidal es una resistencia muy duradera que soporta, es decir, o tolera el patógeno. No va a haber la planta en que no se va a enfermar para nada, porque sería un caso poco probable. Lo que nos interesa es que la planta sí detecte el patógeno, pero no sufra tanto, no tenga que disminuir su rendimiento. ¿Y cómo funciona? Pues se hace haciendo un mejoramiento genético. Aquí es más complejo, pero lo voy a explicar en maíz porque es lo más fácil. Normalmente hacemos cruces, ¿no? La parte amarilla son, pues, en este caso del maíz, plantas masculinas y en el medio va a estar lo que son plantas femeninas. Normalmente las plantas masculinas van a proveer la resistencia a alguna enfermedad y las plantas femeninas van a ser de rendimiento bastante alto. Entonces vamos a cruzarlas y vamos a propagar esto 7 veces y ahí se menciona que tenemos una variedad, ¿sí? Entonces la idea de esto es poder meter genes de diferentes resistencias para que puedan cubrir la mayor cantidad de resistencia posible. Obviamente el patógeno algún rato va a evolucionar, entonces tenemos que encontrar otro gen, liberar otra variedad, entonces es un trabajo constante. Cuando hablamos del control químico, hablamos normalmente del uso de agroquímicos. Y existen muchas clasificaciones en el mercado. Por ejemplo, una es el origen. Existe el origen orgánico, es decir, que son sacadas de extractos de plantas, inorgánico, que son producidas en laboratorio, o microbiológico, que son extractos de organismos. Esta clase no es tanto de agroquímicos, sino lo importante es que sepan dos conceptos, que es el modo de acción y el mecanismo de acción. El modo de acción es la forma en que el agroquímico interactúa dentro de la planta y existen dos clasificaciones grandes. La primera es de contacto, es decir, el agroquímico solo va a servir si toca al patógeno. El rato que no lo toca, pues ese agroquímico no sirvió. Y hay una clasificación de agroquímicos que se llaman sistémicos, que lo que hace es entrar a la planta y movilizarse por toda la planta, y cuando el patógeno consume la planta con este agroquímico que está traslocado, pues se va a morir. Obviamente se van a preferir uno de otro, sea por costos, sea por el tipo de patógeno que es, ¿sí? Y el mecanismo de acción es el sitio específico donde este agroquímico va a controlar el patógeno. Esto lo vamos a tratar más en clase de protección de cultivos y seguramente lo traten más en lo que es agroquímica. Pero lo importante es que tienen un código, ¿sí? Y lo que nos interesa en agroquímicos para no causar resistencias es rotar por diferentes códigos, es decir, que no tengan el mismo código. Aquí tenemos una etiqueta y vemos las partes de la etiqueta. Primero va a ser el nombre comercial, ¿sí? Nombre químico, es un fungicida sistémico, fungicida biológico, perdón. Tipo de organismo, aquí me va a decir que es el tricoderma. La formulación me va a decir SC, es una suspensión concentrada, es decir, de qué manera está siendo presentado este agroquímico. Ingrediente activo, pues tricoderma, es decir, el ingrediente activo es lo que es lo que realmente controla
al patógeno. El ingrediente inactivo es por lo general lo segundo que está acá y lo único que nos sirve es para mantenerlo en mezcla. El color de la etiqueta nos va a indicar qué tan agresivo es para la persona que está manejando el químico, pues en este caso es algo verde, es de cuidado, pero no de tanto cuidado. Aquí van a ver de lado a veces lo que es el equipo de protección personal que tienen que usar para aplicar este agroquímico, guantes, mascarilla, etc. ¿Sí? Van a ver algunos síntomas en caso de que la persona que lo aplica se intoxique y antídotos que ustedes tienen que llevar en caso de que esta persona se intoxique. Va a haber datos como cómo se va a almacenar o qué residualidad, es decir, cuánto tiempo va a demorar en degradarse en el campo. Modo de acción, como les mencionaba, pues puede ser sistémico o de contacto y se va a aplicar a veces al suelo o foliar, pues va a depender del tipo de patógeno que ustedes tengan. A veces se aplican a nivel de semilla, a veces se aplican a nivel de planta, a veces se aplica a nivel de campo, a veces se aplican a nivel de post cosecha. Lo importante de los químicos es que siempre tengan en cuenta que se usan con el afán de prevenir. Nosotros vamos a monitorear el campo y lo vamos a aplicar con cierta periodicidad basado en ciertos criterios, que normalmente los criterios es evitar que el patógeno dañe mucho a la planta, ¿no? Ya cuando la planta está enferma, es muy complicado que un agroquímico funcione bien. El espectro de actividad es parecido a lo que es la resistencia vertical y resistencia horizontal. Hay algunos agroquímicos que van a controlar un montón de patógenos, obviamente parecidos, y hay otros que se consideran GOST, es decir, que controlan patógenos específicos. Entonces, uno va a preferirse u otro según el patógeno que tengamos en campo, y estos agroquímicos pues tienen ciertas restricciones de volver a entrar al campo o debe, por ejemplo, usarse con cierto tiempo antes de cosechar o volver a sembrar. ¿Sí? Entonces esta parte también va a estar en la etiqueta y por eso es muy importante que se lean las etiquetas, sobre todo la primera vez que vamos a usar algo. ¿Cómo se causa resistencias a agroquímicos? Pues existen diferentes causas y es porque los patógenos a veces se reproducen muy rápido. Hay algunos patógenos, por ejemplo las bacterias, tienen una habilidad de reproducirse muy rápido y hacen que cause resistencias bastante pronto en comparación a otros organismos. ¿Sí? Otra cosa que causa resistencia en agroquímicos es la habilidad que tiene un organismo de modificar, cambiar su material genético. Esto se le llama recombinación. Si un organismo tiene esta habilidad de cruzarse mucho, propagarse sexualmente, pues es más probable que tenga una resistencia a un agroquímico. Y hay otra cosa que se llama la presión de selección, que es la que nosotros sí podemos controlar como ingenieros agrónomos, ¿sí? Y aquí en la etiqueta se van a dar cuenta que existe dos datos, ¿sí? Lo que dicen dos dosis, que es de 1.8 a 3.5 kilogramos por hectárea. Cuando nosotros hacemos un plan de fumigación, vamos a comenzar con el menor, que es 1.8, y lo vamos a subir hasta 3.6, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a que no haya una presión de selección. Y obviamente vamos a tratar de usar agroquímicos que tengan diferentes mecanismos de acción. Entonces, como ingenieros agrónomos esto es importante. Y obviamente también hay algunos productos que no tienen permisos, es porque no se han hecho los estudios necesarios para que puedan funcionar. Entonces también se recomienda que compren o tengan productos que sí tienen etiquetas. Muchas gracias por su atención a esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.